Buen día, en el día de hoy veremos lo pertinente al diseño de cortante para estructuras de acero. Es importante recordar que para el diseño básico de estos elementos, los cuales vienen de la mano de los conceptos del diseño a tensión, de diseño a compresión y de diseño a flexión. Por definir lo siguiente, el cortante, sus parámetros mínimos están definidos por el Código Colombiano del 2010 en el capítulo F en la sección 2.7, en donde nos establece varias condiciones y especificaciones. La primera es que el procedimiento aplica para las almas sin atiezar de vigas con simetría doble o sencilla, incluyendo vigas híbridas, canales, ángulos sencillos y perfiles tubulares, así como perfiles de doble simetría o simple cargados en el sentido más débil. Este punto lo que nos quiere decir es que esta verificación incluye todos los perfiles de acero estructural. La segunda condición que nos establece es el área del alma. Vamos a suponer que el cortante es resistido en su totalidad por el alma. Vamos a despreciar cualquier esfuerzo que puedan tomar las aletas. Y para esto definimos lo siguiente. El área del alma, definida como AW, es el producto del peralte total de la viga, que vamos a definir como D, multiplicado por el espesor del alma, que definimos como TW. La tercera condición que nos coloca es que se denomina una alma atiesada, aquella a la que se le ponen platinas de refuerzo, normalmente perpendiculares al eje longitudinal de la viga, pudiendo ser paralelos a ese eje, denominados rigidizadores o atiesadores. Estos pueden ser sencillos, es decir, que van por un solo lado, o dobles si van en pareja, uno por cada lado del alma. Para entender un poco esta tercera especificación, vamos a ver lo siguiente. El atiesador vertical, el cual podemos ver en la parte izquierda de la figura que les estoy mostrando, y un atiesador longitudinal como lo pueden ver en la parte derecha. Podemos ver atiesadores dobles, por ejemplo en una conexión de viga-columna, en donde vamos a tener una solicitación de cortante tan alta que debemos adicionar área de acero para poderla resistir. Y atiesadores dobles como se colocan de esta manera en la viga. Es de resaltar que en la conexión viga-columna estos atiesadores también van por el otro lado. Eso quiere decir que estamos colocando 4 en esa imagen inferior izquierda. La norma sismo resistente del 2010 también nos establece varios parámetros para diseñar otros tipos de estructuras de acero. Por ejemplo, las que no son simétricas, que nos define en el capítulo F, 2.8, para diseñar conexiones, las cuales nos remite a F2.10, y para diseñar cortantes en zonas de pane. No vamos a resaltar en estas especificaciones, pero les dejo los ítems en donde se pueden encontrar el procedimiento mínimo que nos establece el código. La resistencia de diseño a cortante la vamos a denominar como FIBN, cortante nominal reducido, donde su factor Phi va a ser 0.9, salvo en algunos casos que se van a mostrar más adelante. Ese cortante nominal se puede evaluar sin considerar la resistencia al post-ondeo, o bien si la consideramos teniendo en cuenta unas especificaciones, y es importante tener en cuenta que el procedimiento lo vamos a realizar sin tener en cuenta la acción del campo tensionado. Para esto definimos lo siguiente: la resistencia cortante es igual a FIBN con su Phi de 0.9, la resistencia de diseño a cortante sin considerar la acción del campo tensionado va a ser cortante nominal igual a 0.6 por la resistencia de la afluencia por el área del alma por un coeficiente CB. El área del alma es igual a D por TW, donde AW es el área del alma, D es el producto total del peralte de la viga y TW es el espesor del alma. En el punto A vamos a definir lo siguiente. Para almas de perfiles laminados de sección I, vamos a decir que la relación de H sobre TW, la altura del alma sobre su espesor, menor o igual a 2.24 por la raíz del módulo de elasticidad sobre el esfuerzo de la afluencia. Cuando esta condición se cumple, vamos a tener ese coeficiente CB de 1. Y vamos a tener el coeficiente de reducción también igual a 1, solo para esta condición. Para un caso B, cuando las almas de otros perfiles de doble simetría, incluidos los que no cumplan el límite dado en A, perfiles de simetría sencilla y canales, exceptuando perfiles tubulares, el CB se calcula considerando que no habrá pandeo en el alma por cortante. Si la relación H sobre TW es baja,
o que de lo contrario si se presenta el pandeo y este podrá ocurrir en el rango elástico o inelástico, vamos a considerar lo siguiente. La relación de H sobre TW cuando es menor o igual a 1.1 por la relación de un coeficiente KB por el módulo de elasticidad sobre la resistencia a la afluencia, vamos a tener un CB igual a 1. Cuando tenemos la siguiente relación de H sobre TW mayor a ese 1.1, pero menor o igual a 1.37 por esa relación, el coeficiente CB se calcula de la siguiente manera. Y cuando ese H sobre TW es mayor a la relación de 1.37, vamos a tener que ese coeficiente CB se calcula de esta manera. Es importante definir lo siguiente. AW ya dijimos que es el área del alma, donde tenemos el peralte total por el espesor. El KB es el coeficiente de pandeo de placas, el cual es igual a 5 para almas no atiezadas cuando no tenemos rigidizadores, siempre y cuando H sobre TW menor a 260, excepto para almas de perfiles en T, donde vamos a tener que la relación es igual a 5 más 5 sobre A sobre H al cuadrado para almas atiezadas. Y también podemos tener que ese coeficiente KB es igual a 5 si A sobre H es mayor a 3 o si A sobre H es mayor a la relación que especificamos acá. Vamos a definir que A es la distancia libre entre atiesadores y H es la distancia libre entre las aletas para los perfiles laminados en milímetros. Vamos a hablar un poco de estos rigidizadores que vimos al principio, ¿cierto? No se requieren siempre y cuando cumplan esta condición. H sobre TW sea menor o igual a 2.46, la raíz del módulo de elasticidad sobre la resistencia a la afluencia. Cuando la resistencia cortante requerida es menor o igual a la resistencia de diseño calculada como se definió para KB igual a 5, como lo vimos anteriormente, y si se emplean deberán tener una inercia con respecto al eje medio del alma. Para esto la consideramos de la siguiente manera. La inercia va a ser igual a A por TW al cubo por el coeficiente de torsión J, donde J es igual a 2.5 sobre A sobre H al cuadrado menos 2, y esto tiene que ser mayor o igual a 0.5. Si no, tomamos 0.5 cuando nos aplique esta condición. Esto está dado en la norma sismo resistente del 2010, capítulo F, sección 2.7.2.2. Una vez definimos el diseño acortante, vamos a hablar un poco de los estados límites que también deben cumplir el diseño en estructuras. Como estamos hablando de un diseño básico donde diseñamos primero tensión, luego diseñamos por compresión, luego por flexión y verificamos cortante, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Esos estados límites se encuentran relacionados a los estados límites de servicio y funcionalidad de la estructura. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nos define una condición de funcionalidad, mantenimiento, durabilidad y confort, que nosotros como usuarios o a quien le brindemos el diseño de la construcción se sientan cómodos, que no hayan deflexiones, no hayan fisuras, las cuales debemos controlar. Vamos a empezar a hablar por deriva, que es el desplazamiento relativo de la estructura. Según la norma no podemos superar el 1% de la altura de entrepiso. Entonces es importante controlar esto con rigidez. Otra de las maneras es reducir carga, creando así algo como una pirámide, ¿cierto? No tratar de hacer un péndulo invertido. Las deflexiones, las cuales son la estética como tal del edificio, ¿cierto? A mayor carga vamos a tener mayor deflexión, por lo tanto fisuras y daños en nuestra fachada, la vamos a controlar de la siguiente manera. Esa deflexión máxima va a ser igual a L sobre 360 para estructuras en acero. Por último, también debemos controlar vibraciones, las cuales están dadas generalmente por sismo. Como sabemos, la relación dinámica es fuerza igual a masa por aceleración. Como la masa es tan baja en una estructura de acero, controlarlo por sismo básicamente es muy sencillo. El principal problema que vamos a tener, como es tan flexible y va a vibrar tanto, es la interacción humano-estructura, en donde debemos controlar que los pasos de las personas o esas vibraciones que se producen por esto no nos lleguen a tocar el tema de resonancia. Por último, para definir ese diseño acortante, vamos a establecer un diagrama de diseño de la siguiente manera, para concluir esta verificación de cortante. Y para terminarlo de entender,
vamos a plantear un ejemplo en donde vamos a tener lo siguiente. Vamos a diseñar una viga continua de 2 luces para un edificio de oficinas empleando un perfil IP A36. La luz es de 9 metros, la separación entre vigas es de 6 metros y la separación entre correas de 0.60 metros. La losa de piso es de 0.10 metros de espesor, se fundirá sobre una lámina de steel deck y tendrá 10 centímetros de espesor total. Esto nos quiere decir que equivale a 7.5 centímetros de espesor promedio. En el descolgado se instalará un cielo raso liviano, se especifica una carga viva de 2.5 kN sobre metro. Durante la construcción, una grúa podrá descargar un paquete de viguetas con un peso de 46 kN sobre un par de vigas. Vamos a realizar un diseño sencillo para entender la verificación de cortante. Para eso establecemos el avalúo de carga. Vamos a tener un peso de placa de 1.65 kN sobre metro cuadrado. El peso propio de la estructura, vamos a suponer un peso de 0.30 kN sobre metro cuadrado. Vamos a establecer una lámina colaborante de 0.15 kN sobre metro cuadrado. El cielo raso de 0.3 kN sobre metro cuadrado y unos acabados de 0.6 kN por metro cuadrado. El total de la carga muerta van a ser 3 kN por metro cuadrado y una carga viva de 1.73 kN metro cuadrado. Esto para efectos prácticos. No vamos a resolver como tal el problema que acabamos de plantear. Vamos a hacer un diseño sencillo. La solicitación que vamos a definir va a ser 1.2 muerta más 1.6 viva, lo cual nos va a dar una carga distribuida sobre la viga de 38.2 kN por metro. Para eso establecemos nuestra viga. Recuerden que es una viga continua, por lo tanto en uno de sus apoyos va a estar totalmente restringido. Vamos a tener una longitud igual a 9 metros. Por lo tanto vamos a tener un momento último de la carga por la longitud al cuadrado sobre 12. Nos va a dar 265 kN por metro. La viga está lateralmente soportada, como ya lo definimos, es una viga continua. El módulo plástico va a ser igual al momento último sobre 0.9 por el FY y definimos que nos da 1.173.000 milímetros al cubo. Las especificaciones de la IP son las siguientes. El módulo plástico es igual a 1.31 por 10 a la 6 milímetros al cubo. El SX es igual a 1.16 y el radio de giro es igual a 39.5. Lo que nos quiere decir que este perfil nos cumple, ya que el módulo que encontramos de acuerdo a ese momento último es menor al que tenemos en la IP. Luego tenemos una revisión acortante. Para la revisión acortante vamos a definir que H sobre TW es igual a 41.3 y es menor o igual a la relación que teníamos de la raíz del módulo de elasticidad sobre FY. Por lo tanto, como esta relación es menor, tenemos que el phi es igual a 1 y el coeficiente CB también es igual a 1. Debemos procurar cumplir con esta relación, tener perfiles robusticos que puedan resistir esas solicitaciones. No nos sirve de mucho reducir resistencias y trabajar con perfiles en un menor diseño. La resistencia al cortante reducida va a ser igual a 1 por 0.6 por 250 que es el FY, por 400 por 8.6 que es el área del alma, por 1 y nos da un cortante nominal de 516 kN. El cortante último, mediante el análisis de la viga, nos da que es 201 kN, que es menor a ese 516, por lo tanto cumplimos con solicitación acortante. La deflexión calculada, vamos a decir que mediante un método singularidad o doble integración, encontramos que es L sobre 485 igual a 0.018 metros y eso tiene que ser igual a L sobre 360, en donde vamos a tener que 0.25 metros. Por lo tanto, vamos a estar cumpliendo con esta solicitación. Y definimos finalmente que ese IP que planteamos cumple con el diseño para el problema planteado. Y de esta manera revisamos cortante.